Bueno, mi nombre es Ricardo Barca y vamos a hacer un nuevo video explicativo sobre la demostración de la conjetura de Goldbach. En el último video nosotros habíamos calculado la cantidad de catuplas permitidas en un periodo de la suma parcial S sub k. Acá tenemos la suma parcial S sub k entre 1, es un esquema, digamos, nos faltan los números en el medio, porque no sabemos hasta dónde llega acá, pero es entre 1 y m sub k. Entonces habíamos calculado la cantidad de catuplas permitidas en un periodo, o sea, entre 1 y mk, para la suma parcial S sub k. Además habíamos, introdujimos un concepto nuevo que es el de densidad de catuplas permitidas. Calculamos también una fórmula para la cantidad de catuplas, la densidad de catuplas permitidas en un periodo también de la suma parcial S sub k. Y vimos el comportamiento de esa densidad, la densidad, digamos, en un periodo de la suma parcial SK, le dimos esta notación, o sea, la cantidad de catuplas permitidas es C sub k y la densidad es delta k. Y vimos que el comportamiento de la densidad de catuplas permitidas es que al tender k a infinito, la densidad crece y también tiende a infinito. Es un resultado notable, digamos, y muy útil. Bueno, entonces vamos a ver ahora otro comportamiento de la densidad de catuplas permitidas, la densidad de catuplas permitidas de SK, que es el siguiente. Si nosotros nos mantenemos de manera fija en un k determinado, es decir, una determinada suma parcial SK, y hacemos tender n a infinito, bueno, vamos a ver entonces qué ocurre con la densidad de catuplas permitidas de la suma parcial S sub k dentro de ese intervalo entre 1 y n, cuando n tiende a infinito. Entonces, vamos a trazar una recta acá, que representa los n. Y entonces nosotros vamos a tener un periodo acá. Ojo que esto que yo dibujo acá como un periodo es lo que dibujé acá hasta mk. Entonces, un periodo, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos, y dejamos ahí. Entonces, vamos a ver ahora, suponiendo que n no es múltiplo de mk. Por ejemplo, supongamos que n esté acá, entre 3mk y 4mk. Entonces, cuando n no es múltiplo de mk, por ejemplo, yo puedo escribir n sobre m sub k. Este cociente no va a ser un número entero porque n no es múltiplo de m sub k. Va a ser un cierto número entero con una fracción adicional. Si yo le pongo este tipo de corchetes, entonces, con esos corchetes, esa cantidad es el mayor número entero que es menor que el cociente que tenemos ahí adentro. Y ahora, si yo multiplico por mk, lo que tengo ahora, todo esto,
es el mayor múltiplo de MK que es menor que N. Bueno, ahora escribo de vuelta esto acá, N sobre MK sobre M sub K por M sub K. Y entonces yo ahora, si le sumo otro M sub K, o sea, esto es lo mismo que esto, pero al sumarle otro M sub K, lo que tengo es el menor múltiplo de MK que es mayor que N. El menor múltiplo de MK que es mayor que N. O sea que N lo tenemos acotado entre dos múltiplos de MK. Podría ser este caso, digamos. Está entre 3 MK y 4 MK. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta cantidad si yo reemplazo MK por C sub K, entonces lo que tengo dentro de este múltiplo que tenemos acá, como esta es la cantidad de catuplas permitidas en un periodo, ahora tengo la cantidad total de catuplas permitidas dentro de todo este múltiplo que está acá, múltiplo de MK. Esto, como n está entre dos múltiplos de MK, va a estar C sub K en el intervalo 1n, digamos que podría yo decir que es mayor que esto que está acá. Porque, digamos, esto que está acá son las catuplas permitidas, todas las catuplas permitidas entre 1 y el múltiplo inmediato inferior a n. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Es decir, no es que es discutible. Yo puse este símbolo de menor, pero es incorrecto. Lo puse a propósito. ¿Por qué? Porque podría pasar que si n está muy cerca del múltiplo inferior, supongamos que fuera n 3mk más 1, y entonces ahí a lo mejor no hay ninguna catupla permitida, y por lo tanto la cantidad esta que tenemos acá de catuplas permitidas para el múltiplo inferior, digamos, de n, resulta ser igual que la cantidad de catuplas permitidas que tenemos en 1n. Entonces yo acá le tengo que permitir la posibilidad de que sea menor o igual. Es decir, por más que n sea mayor que esto, y este símbolo está bien puesto, puede pasar esto, que la cantidad de catuplas permitidas sea igual en este múltiplo inferior de n y el intervalo 1n. Bueno, de este lado yo puedo escribir lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero hacer una cosa parecida, m sub k multiplico por c sub k, con lo cual esto sería lo mismo que esto, pero le voy a sumar otro c sub k. Contemplando la posibilidad de que n esté muy cerca ahora del mínimo múltiplo que está por arriba de n, que es este. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir esto, o sea, c sub k, 1n, lo voy a dividir por n. Bueno, si yo dividiera esto por n y también esto por n, estaría en problemas, digamos, para establecer la acotación que estoy buscando. Para asegurarme esa
esas cotas, podríamos decir, es decir, no esas sino las que vamos a hacer ahora, yo acá divido por n, pero esto lo voy a dividir por un valor menor que n, así esto crece, que va a ser la cota inferior de n. Entonces, ahora yo sí voy a poder poner esto, porque acá tengo este símbolo de menor, no menor igual. Entonces lo puedo poner acá. Vamos a poner acá entonces n sobre mk, m sub k, por c sub k más c sub k, y divido, como dije, por la cota inferior de n. N sobre mk por mk, m sub k. Y lo mismo hago acá. Voy a escribir esto, pero lo divido, en vez de dividir por n, divido por la cota superior de n. Divido por aquello. Más mk. Bien, entonces yo tengo acotada esta cantidad. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, esta es la cantidad de catuplas permitidas de la suma parcial SK en un intervalo de índices que es 1n. Para tener la densidad yo tengo que dividir por la cantidad de subintervalos que tengo en este intervalo 1n de tamaño pk. O sea, tengo que dividir acá por p sub k. Y ahora esto sería la densidad de catuplas permitidas en el intervalo de índices 1n para la suma parcial S sub k. Pero, obviamente que al dividir acá por pk, tengo que ver cómo cambio la cota superior y la cota inferior. Fíjense que dividir acá por p sub k es lo mismo que si hubiera multiplicado arriba, ¿está bien? Entonces yo puedo multiplicar acá por p sub k y acá por p sub k. Entonces ahora esto queda acotado. Bien, ahora voy a hacer un reordenamiento. Ya sabemos lo que es esto. Lo voy a poner para que quede claro. Es la densidad en el intervalo 1n de la suma parcial, la densidad de catuplas permitidas en el intervalo de índices 1n de la suma parcial S sub k. Pero esto lo voy a escribir, no va a cambiar, pero voy a reordenar eso. Entonces, fíjense que yo voy a escribir C sub k, lo tengo acá, en una, ¿cómo se llama? En un cociente separado. Acá yo puedo sacar factor común mk. Y este pk que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo acá. P sub k. Bueno, entonces ahora escribimos la otra fracción que quedó, que es esto, n sobre m sub k. Y quedó, acá yo había sacado factor común m sub k, que está acá. Entonces acá, ¿qué me queda? Me va a quedar n sobre m sub k más 1. Al sacar el factor común mk, me quedó así. Hago lo mismo del otro lado. A ver, sí, está bien. Acá saco factor común c sub k y lo pongo acá.
C sub k. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó n sobre m sub k, saqué el factor común, me queda más 1. Este mk lo voy a poner acá en esta otra fracción, m sub k. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó n dividido m sub k. Bueno, me falta pk. Acá pk está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo a m sub k. Y entonces es fácil ver que esto que tengo acá, que es lo mismo que tengo acá, es la densidad de catuplas permitidas en un periodo de S sub k. Por lo tanto, yo ahora voy a escribir n sobre m sub k abajo n sobre m sub k más 1 pongo la notación para la densidad en el periodo, que es delta k. Acá tenemos la densidad en 1n, y acá tenemos n sobre m sub k más 1. Abajo tenemos n sobre m sub k. Y acá otra vez tengo delta k. Bueno, no hace falta escribir mucho más, porque es fácil ver, lo voy a remarcar, a ver, usemos otro color, es fácil ver que esto y esto, en ambos casos, tienden a 1. En este caso desde valores mayores que 1 y en este caso desde valores menores que 1. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos manteniéndonos de manera fija en un valor k, o sea, en todo esto que está acá, que es la suma parcial SK. K no se mueve, es un K determinado fijo, pero sí variamos n, lo que tiende a infinito es n. Por lo tanto, MK no va a cambiar, delta K no va a cambiar, allá tampoco. MK y delta K tienen un valor fijo que es el de la suma parcial S sub K. Pero lo que depende de n sí va a cambiar, es decir, acá n tiende a infinito, por lo tanto todo eso tiende a infinito. Acá pasa lo mismo, pero es fácil ver, eso es cálculo de límites elemental, que todo esto va a tender a 1, desde valores debajo de 1, porque fíjense que el denominador es más grande que el numerador. Y acá es justo al revés, pero también esto tiende a 1. Por lo tanto, como la cota superior y la cota inferior tienden a delta K, esto que tenemos acotado tiende a delta K. Es decir, el resultado es delta K en 1n tiende a delta K para n tendiendo a infinito. Bien, hay una cuestión más que no tiene mucha importancia y es la siguiente. Nosotros tomamos n entre dos múltiplos de mk. ¿Qué pasa cuando n
toma el valor MK, cualquier valor MK, 1 MK, 2, 3, 100 MK. Y bueno, cada vez que toma el valor MK, esta densidad va a ser igual a delta K, idéntica a delta K, porque el intervalo va a ser un múltiplo de MK y en MK la densidad es delta K. Así que a medida que n tiende a infinito, digamos, cuando n toma un valor múltiplo de MK, la densidad va a ser delta K. Y los valores que no son múltiplos convergen también a delta K, para n tendiendo a infinito. Bueno, entonces, ahora vamos a ver algo de terminología y de notación que necesitamos para lo que sigue. Entonces, nosotros tenemos acá la suma parcial S sub K. Entonces, yo tengo S sub K y si le agregamos la secuencia de restos módulo pk más 1, voy a tener la suma parcial S sub K más 1. Entonces, usamos una notación que puede ser K más 1 con esta flechita, o alternativamente, usamos las dos porque son posibles las dos, P sub K más 1, para designar la transición de la suma desde la suma parcial SK a la suma parcial SK más 1. Lo podemos escribir así o con una flechita también entre P sub K y P sub K más 1. Bien. Vamos a darle un nombre a la diferencia entre P sub K más 1 y P sub K. Decimos que esta diferencia es la magnitud de la transición. Magnitud. ¿Por qué eso es importante? Bueno, en cierta manera, sin usar este nombre, ya lo hemos visto. La diferencia entre dos primos consecutivos es siempre un número par. Pero la menor diferencia es 2. Y ahí es cuando decimos que dos primos consecutivos son primos gemelos. A partir de ahí, esa diferencia puede ser 4, 6, 8, en fin. Va creciendo la diferencia, siempre siendo un número par. A nosotros, en el problema de Goldbach, solo nos importan dos casos. Primer caso, el que ya dijimos, de los primos gemelos, con magnitud 2. Todos los otros casos, la magnitud va a ser o 4 o mayor que 4. Pero para nosotros es indistinto, digamos, siempre que sea 4 o mayor que 4. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, cuando vimos la vez pasada la densidad de catuplas permitidas en un periodo, que delta K en las transiciones entre primos gemelos, o sea, de magnitud 2, delta K no aumenta en la transición. Mientras que si es una transición entre primos no gemelos, o sea, la magnitud es 4 o mayor, entonces la densidad aumenta en esa transición de pk a pk más 1. Por eso el concepto de magnitud es importante. Bien, otro concepto o terminología. Si tenemos en una suma parcial una catupla permitida y al pasar a la suma parcial siguiente, desde SK a SK más 1, o desde SH, fíjense que acá tenemos las sumas parciales S sub 1, S sub 2, S sub 3, o sea, S sub H, donde H va de 1 a K.
O sea, estas son las secuencias de restos, módulo 2, 3, 5, 7, etc. Pero al mismo tiempo son las sumas parciales, entre h igual a 1 y h igual a k. Entonces, si tenemos una catupla permitida y al pasar a la suma parcial S sub k más 1, esa catupla permitida se convierte en una k más 1 tupla prohibida, decimos que la catupla permitida de la suma parcial SK fue removida. Ese es el término que utilizamos. La catupla fue removida. Ejemplo. Supongamos que yo tengo la suma parcial, la suma parcial para S sub h con h igual a 4. Entonces, acá podemos ver que, la voy a marcar para que quede más claro, que para n igual a 8, en la suma parcial S sub 4, para n igual a 8 tenemos una cuatrotupla permitida. O sea, no tenemos ningún elemento seleccionado en las secuencias de restos 2, 3, 5, 7. La catupla es permitida. Pero podemos ver que para la suma parcial S5, 8 es un elemento seleccionado. Por lo tanto, esa catupla que era permitida es removida en la transición entre 7 y 11. PK más 1, bueno, la transición puede ser de 7 a 11. En esa transición, la catupla, la cuatrotupla, decimos que es removida. Bien. Vamos a ver ahora un tema importante que es la distribución de las catuplas permitidas en las clases residuales módulo PK más 1. Para ver esto, vamos a hacer algunos dibujos. A ver. Bien, volvemos a dibujar una recta que representa los valores de n. Acá tenemos 1 y otra vez vamos a dibujar un m sub k, 2 m sub k, 3 m sub k, hasta, supongamos hasta acá, donde este valor n va a ser igual a pk más 1 por m sub k. O sea, entre 1 y este valor de n tenemos pk más 1 periodos de la suma parcial sk. Acá vamos a dibujar otra recta para la suma parcial S sub k más 1, esto es 1, y acá el intervalo va a ser desde 1 hasta el mismo n de acá, pero acá le vamos a poner que esto es el periodo m sub k más 1. ¿Por qué? Bueno, porque m sub k más 1 es igual a p, mk, está bien, es igual a mk por pk más 1, por definición de periodo de la suma parcial. Bueno, entonces, si yo quiero tener un periodo de la suma parcial S sub k más 1, tengo que tomar, podríamos decir, pk más 1 periodos de la suma parcial mk. ¿Está claro? Ahora, para tener realmente el periodo de la suma parcial sk más 1, yo le tengo que agregar la secuencia de restos
ahora voy a tratar de escribir una S chica, porque la secuencia de restos, la notación que usamos es con S chica, S sub k más 1, que es una secuencia de restos módulo P sub k más 1. Entonces, la secuencia de restos módulo pk más 1 empieza con 1, 2, 3, 4. Por acá va a estar pk más 1 menos 1 y después sigue 0. Es fácil de entender. Agarremos, por ejemplo, la secuencia de restos módulo 7. Bueno, empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es pk más 1, o sea, 7 menos 1. Y termina con 0. Todas terminan con 0 para los n que son divisibles por ese primo. ¿Está bien? Ahora tenemos que recordar algo que hemos visto, creo que en el segundo video, que son las clases residuales módulo pk más 1. Es decir, cada resto módulo pk más 1 determina un conjunto que nosotros llamamos clase residual módulo pk más 1. Esos conjuntos son disjuntos, no tienen intersección entre ellos. Eso significa que no puede haber un n que está en la clase 2 y al mismo tiempo está en la clase 4. No puede pasar eso. Todos los números naturales se reparten entre estas clases. Clases residuales módulo pk más 1. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un resultado que no voy a demostrar acá, pero que está en la demostración, es un teorema, que demuestra que todas las catuplas permitidas que tenemos, catuplas permitidas, quiere decir que son de esta suma parcial S sub k, no de aquella. Todas las catuplas permitidas que tenemos en estos pk más sum periodos de la suma parcial S sub k, esas catuplas permitidas están repartidas equitativamente en las clases residuales módulo pk más 1. Eso hay que demostrarlo, vuelvo a repetir, no estoy haciendo la demostración, estoy dando el resultado, que el resultado se entienda bien. Lo voy a repetir de vuelta, se pueden usar dos palabras. Las catuplas permitidas en los pk más 1 periodos de la suma parcial S sub k están repartidas equitativamente. También se dice, están distribuidas uniformemente en las clases residuales módulo pk más 1. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque nosotros, digamos, hemos visto que en una transición, entre la transición k más 1, la secuencia de restos módulo pk más 1 elimina, ahora vamos a decir la palabra remueve, porque es la que definimos, remueve catuplas permitidas de la suma parcial SK que no pasan a ser catuplas permitidas de la suma parcial SK más 1. La mayoría pasan a ser catuplas permitidas, pero hay una parte que es removida. Entonces uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿cuántas son las que son removidas? ¿Cuántas son las que pasan? Bueno, como las catuplas permitidas acá están repartidas de manera equitativa, cuando elegimos un par de restos, un par de elementos seleccionados, restos módulo pk más 1, nosotros estamos eliminando
los índices de las catuplas permitidas que están en un par de clases. En un par de clases residuales módulo pk más 1. Depende de cuál elemento esté seleccionado. Por ejemplo, acá en la secuencia de restos módulo 5 está seleccionado el 1 y el 8. Por lo tanto, todas las catuplas que son congruentes módulo 11 con 1 y con 8 son removidas. Las otras se convierten en catuplas permitidas de la suma parcial SK más 1. Bien, entonces como son dos elementos seleccionados y tenemos PK más 1 clases residuales, ¿cuál es la fracción que es removida? 2 sobre P sub K más 1. Una fracción 2 sobre PK más 1 de las catuplas permitidas en estos PK más 1 periodos es removida. ¿Y cuántas catuplas permitidas, qué fracción pasa como K más 1 tuplas permitidas de la suma parcial SK más 1? Bueno, PK sería 1 menos esto, pero al hacer 1 menos esto, ¿qué me queda? PK más 1 menos 2 sobre PK más 1. Esta es la fracción removida, esta es la fracción que pasa como K más 1 tuplas permitidas. Ese es un resultado muy interesante, digamos. Entonces, vamos a definir una notación y vamos a utilizar esto de vuelta. Yo acá pongo K, K más 1, etc. Pero puede ser en estas, yo tengo sumas parciales desde h igual a 1 hasta acá. O sea, podría ser entre un h y un h más 1, ¿no? Es lo mismo esto. Bueno. Vamos a ver en esta lámina cómo calcular el número de h tuplas permitidas de la suma parcial S sub h, cuyos índices están en el intervalo desde 1 hasta mk. Por definición sabemos que m sub k es el producto de los primos desde p sub 1 hasta p sub k. Por lo tanto, se puede escribir como el producto de m sub h por los primos restantes hasta p sub k. Y como C sub h es el número de h tuplas permitidas en un periodo de la suma parcial S sub h, el número de h tuplas permitidas cuyos índices pertenecen al intervalo entre 1 y m sub k está dado por la fórmula al pie de la lámina. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de esa cantidad cuando nos movemos desde h igual a 1 hasta h igual a k? Es decir, vamos transitando desde la suma parcial S sub h igual a 1 hasta la suma parcial S sub h igual a k. Como vimos, en una transición entre h y h más 1, la fracción de h tuplas permitidas cuyos índices están entre 1 y m sub k, que se convierten en h más 1 tuplas permitidas, es igual al cociente de p sub h más 1 menos 2 dividido por p sub h más 1. Por lo tanto, el comportamiento que buscamos está dado por la fórmula que vemos al pie de esta lámina.
Acabamos de ver que si yo tengo el intervalo de índices desde 1 hasta mk, cuando voy de las sumas parciales para h igual a 1, 2, 3 hasta s sub k, las h tuplas van siendo removidas desde h igual a 1 hasta h igual a k por los elementos seleccionados en las secuencias de restos 2, 3, 5, 7, etcétera, hasta pk. Es decir que el número de h-tuplas permitidas va disminuyendo. Pero nosotros hemos visto que la densidad aumenta, la densidad de h-tuplas permitidas a medida que vamos de h igual a 1 hasta h igual a k, aumenta. Entonces eso es como una especie de paradoja. El número de h-tuplas disminuye, pero la densidad de h-tuplas aumenta entre h igual a 1 y h igual a k. Bueno, ¿eso cómo se explica? Se explica de la siguiente manera. Cuando nosotros calculamos la densidad de h-tuplas, por ejemplo, para la suma parcial S sub 4, nosotros contamos la cantidad de h-tuplas permitidas en intervalos de tamaño P sub h, en este caso 7. Por ejemplo, acá en el intervalo entre 1 y 7 no hay ninguna h-tupla, 4-tupla permitida para la suma parcial S sub 4. Pero en el intervalo entre 8 y 14 yo al menos tengo una 4-tupla. ¿Está claro? Entonces nosotros contamos las h-tuplas en intervalos de tamaño 7. A ver, generalizando, las contamos en intervalos de tamaño P sub h, que P sub h es 2, 3, 5, 7. Es decir, el tamaño de los subintervalos en los cuales contamos las h-tuplas, y esa es la densidad, ese número promedio es la densidad, va aumentando desde h igual a 1 hasta h igual a k, porque los primos van aumentando. Entonces, ¿por qué la densidad aumenta? Porque la cantidad de h-tuplas que es removida al ir desde h1 hasta hk es sobrecompensada por el aumento del tamaño de los subintervalos en los cuales contamos el número de h-tuplas para calcular la densidad. Y esto lo podemos ver en lo siguiente. Nosotros habíamos visto una fórmula para la densidad en un periodo, es decir, para el crecimiento de la densidad en un periodo, que era esta. Dijimos que la densidad en cada transición entre h y h más 1 crece porque es multiplicada por este factor. En realidad, si son primos gemelos se mantiene igual, pero en las demás transiciones crece. Si son primos gemelos, ya habíamos visto que al restar el 2 acá me queda pH arriba y abajo y la densidad no cambia. Pero si son primos que no son gemelos, esto va a ser 4 o mayor, y por lo tanto esto va a ser mayor que 1, en la mayor parte de las transiciones entre primos. Yo ahora voy a escribir esta fórmula, la misma fórmula, pero de otra manera, para que se vea lo que expliqué antes. Yo tengo acá delta H. Voy a subdividir esto en dos factores, multiplicando arriba y abajo por P sub H. Entonces acá voy a tener P sub H más 1 menos 2 sobre P sub H más 1. Y acá voy a tener P sub H más 1 sobre P sub H. ¿Qué hice? Bueno, multipliqué arriba y abajo por P sub H más 1 y reacomodé
los cocientes y factores. ¿Qué me dice esta fórmula? Esta fórmula me dice que la densidad, o sea, la cantidad de H tuplas que se remueve en la transición entre H y H más 1, cuantitativamente, la fracción que queda, digamos, es esta que está acá, que es menor que 1, porque justamente se remueven H tuplas. Pero eso está multiplicado por otro cociente, que es el cociente entre el tamaño de los subintervalos, como expliqué antes, los subintervalos en los cuales contabilizamos el número de H tuplas para calcular la densidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un factor que es el que está relacionado con la remoción de H tuplas permitidas en la transición entre H y H más 1, y un factor que está relacionado con el aumento de los subintervalos en los cuales contabilizamos las H tuplas para tener la densidad. Entonces vemos que este factor sobrecompensa, es decir, compensa en exceso la pérdida por remoción de las H tuplas permitidas. Por eso es que a pesar de que las H tuplas disminuyen entre H igual a 1 y H igual a K para el intervalo 1mK, la densidad aumenta. Es debido a este factor. Bueno, entonces dejamos acá y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.